Hola, espero que se encuentren muy bien cada uno de ustedes, nuevamente conectándonos para poder transmitir nuestra clase del día de hoy, que es el primer tema del tercer bimestre del primer año de secundaria. Esperando que todos se encuentren muy bien en el lugar que estén. El día de hoy voy a desarrollar la clase acerca de lo que son los criterios de divisibilidad. Espero que puedan entenderlo y de esa manera ayudarse para el desarrollo de su examen. Pero como siempre, también recordándoles que cualquier duda, cualquier inconveniencia que puedan tener, pues estamos ahí nosotros los tutores para poder ayudarlos. Muy bien, entonces vamos a iniciar con este tema que son criterios de divisibilidad. Cuando nosotros hablamos acerca de lo que son los criterios de divisibilidad, pues con estos criterios se nos hace un poquito más fácil conocer a los números y sobre todo saber si ese número es divisible, por qué número, ¿sí? Pero antes de entrar netamente a lo que son los criterios de divisibilidad, quiero empezar este tema recordándoles a muchos. A veces la mente es muy frágil y yo sé que si no estamos en constante repaso, pues también se nos olvidan las cosas. Entonces, el día de hoy quiero empezar este tema recordándoles y hablándoles acerca de lo que viene a ser la división. Sé que todos conocemos lo que es la división, ¿verdad? ¿Qué será dividir? Cuando nosotros nos hablan de división, pues yo creo que se nos viene a la mentecita, dividir es repartir, ¿verdad? Repartir algo en partes iguales, ¿cierto? Eso es dividir. Si a mí me dicen por decir, usted tiene 6 caramelos, los quiere repartir a 3 niños, ¿cuánto le tocará entonces a cada uno de ellos? Para eso yo tengo que hacer la operación de lo que es la división, ¿cierto? Muy bien. Entonces acá dice, ¿qué es dividir? Vamos a dar una pequeña definición para poder entenderlo un poquito más. Es una operación matemática que consiste en separar en partes iguales un total, ¿verdad? A mí me dicen por decir 40, dividir entre 5. Entonces, ese 40 es un total que yo lo quiero separar en partes iguales en 5 grupos, por decir, ¿cierto? Muy bien, eso es entonces lo que viene a ser la división. ¿Qué más tenemos por acá? Cuando nosotros hablamos de la división, pues la división tiene partes, tiene términos la división. ¿Cuáles son las partes de la división? La división tiene 4 partes que encontramos acá, que es el dividendo, que es el número grande, el que se va a repartir. El divisor es en cuánto nosotros queremos repartir ese total. El cociente es la cantidad que le toca a cada uno. Y finalmente acá el residuo, en algunos casos nos va a llegar un residuo 0 porque la división va a ser exacta y en algunos casos pues vamos a tener una división inexacta porque el residuo va a ser un número diferente de 0, ¿sí? Entonces, ¿qué es división? Repartir un total en partes iguales. ¿Cuáles son las partes o los términos de la división? Tenemos al dividendo, al divisor, tenemos cociente y tenemos también lo que es el residuo, ¿sí? Muy bien, en cuanto a lo que son las partes de la división, al dividendo siempre lo vamos a denotar con una D mayúscula, ¿sí? Esto es dividendo. Al divisor lo vamos a denotar con una D minúscula, divisor. Al cociente siempre se le denota con una Q, sería con una C, ¿verdad? Quizás ustedes en algunos textos lo van a encontrar así, pero mayormente se trabaja con una Q, que esto significa cociente. Y finalmente el residuo, que lo vamos a denotar con una R minúscula. Esto significa residuo, ¿sí? Entonces, ¿de qué manera nosotros ubicamos estos elementos? Como lo tenemos acá en la gráfica, se dice dividendo entre divisor nos va a dar un cociente y también un residuo, ¿sí? Entonces, esto es la manera correcta de nosotros poder ubicar los términos de una división.
Dividendo es el total, es lo que nosotros queremos repartir. Divisor es las partes en cuantos queremos repartir. El cociente es la cantidad que le toca a cada uno. Y finalmente tenemos el residuo, pues como vuelvo a repetir, en algunos casos que va a ser 0 y en algunos casos que va a ser un número diferente de 0. ¿Sí? Muy bien. Vamos a ver ahora lo que son las clases de la división. Clases de división. Tenemos dos clases de división. La primera es una división exacta. División exacta, ¿por qué se le llamará división exacta? Se le denomina o se le llama de división exacta porque el cociente es 0. ¿Sí? El cociente es 0. Por decir, me dicen dividir 74 entre 2. Mi total es 74 y 2 es los grupos en el que quiero dividir. Entonces quiero saber cuánto le tocará a estos, ¿sí? Para esto tengo que aplicar pues lo que es la división. Entonces, 74 entre 2, si yo separo de 1 acá, el 7 es mayor y puedo dividir, ¿verdad? Entonces digo, 2 multiplicado por qué número me dará 7 o cerca a 7. Y eso es, si yo multiplico 2 por 4 es 8, ya se pasó, ¿cierto? Entonces simplemente es 3. 2 por 3, 6. ¿Cuánto le falta a 7? 1. ¿Cierto? Bajamos el siguiente término, que es 14, ¿sí? Que es 14. Ahora digo, 2, ¿por qué número multiplicado me dará 14 o cerca a 14? Y eso es 7, ¿verdad? 2 por 7, 14. ¿Cuánto le falta para 14? 0. Que en este caso, cuando nosotros trabajamos con división, al 0 simplemente lo vamos a poner una rayita. Eso se sobreentiende que es un 0. Entonces, este ejemplo es una división exacta. ¿Por qué? Porque el residuo me quedó en 0. Quiere decir que yo el 74, que es el total, lo he separado en 2 partes y a cada parte le toca 37. ¿Verdad? 37. A ver, si tenemos 74 panes, nos toca repartirlo a 2 personas. ¿Cuánto le toca a cada persona? 37 a cada uno. ¿Estamos? Eso es división. En este caso, la división exacta. ¿Por qué? Porque el residuo es 0. No tenemos ningún residuo. El residuo es 0. Quiere decir que nosotros vamos a dividir y pues no nos va a sobrar absolutamente nada. 37, 37 y 74 era el total. ¿Cierto? Muy bien. Eso es la primera división. Ahora vamos a ir con el siguiente tipo de división, con el otro, que es una división inexacta. Creo que su propio nombre lo dice también, ¿verdad? Si en la exacta yo no tenía residuo, pues en la inexacta es cuando el cociente es diferente de 0. Es diferente de 0. Puede ser 1, puede ser 2, puede ser 3, puede ser 4, 5, etcétera, etcétera. Pero tiene que ser un número diferente de 0. ¿Sí? A ver, vamos a ver un ejemplo. Por decir, me dicen, repartir 127 panes, ¿sí? Ahora va a ser el total, 127 entre 5, me dice. 127 panes reparte a 5 personas. ¿Cuánto le tocará a cada uno? Muy bien, entonces, para nosotros poder saber y repartir en partes iguales a cada uno, tenemos que hacer la operación de la división. Si yo separo simplemente el 1, pues es menor que 5, no se puede dividir. Entonces tengo que separar del 2, de 2 cifras, ¿verdad? Y digo, 12 entre 5. 5, ¿por cuánto me da 12 o cerca a 12? Entonces digo, 5 por 3 es 15, se pasó. Entonces, ¿cuánto será? 5 por 2, ¿verdad? 5 por 2 es 10.
¿cuánto le falta a 12? 2, ¿cierto? Ahora bajo el siguiente número, que es 27. Y digo, 27 entre 5. 5, ¿por cuánto me da 27 o cerca 27? Y esto es 5 por 6, es 30, ya se pasó. Por lo tanto, es 5 por 5, 25, ¿verdad? ¿Y cuánto le falta a 27? 2. Ya no hay ningún número que para yo poder bajar, ¿verdad? Por lo tanto, ojo, como estamos en los números naturales, por lo tanto, la división terminó ahí. Y si ustedes se fijan, en el caso anterior, pues me quedó en una rayita porque era 0. Pero en este segundo caso, ya no me queda una rayita. Ahora tengo el número 2, ¿sí? Me sobran 2. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo 127 panes, quiero repartir a 5 personas, ¿sí? A cada uno le toca 25. 25, 25, 25, 25, 25. Pero ahora me va a sobrar 2 pancitos, ¿sí? Entonces, cuando nosotros tenemos un residuo diferente de 0, esto es una división inexacta. ¿Estamos? Inexacta. Muy bien, entonces, eso es todo lo que les quería recordar acerca de lo que es la división para poder pasar pues netamente a lo que son nuestro tema del día de hoy, criterios de división. Vuelvo a repetir con este tema de lo que son los criterios. Nosotros vamos a conocer a un número a la vista, como se dice, ¿sí? A la vista, que se va a poder dividir. ¿Por qué número? ¿Sí? ¿Por qué número? Muy bien, entonces, a ver, vamos a continuar. Muy bien, entonces empezamos ahora con lo que son los criterios de la división. Criterios de la división. El primer criterio es la divisibilidad. Divisibilidad entre 2. Entre 2. Es decir, ¿cuándo un número va a ser divisible entre 2? Por decir, nosotros nos podemos ir de compras, estamos ahí con, no sé, 80, 77 soles y compramos algo, por decir que queremos dividir ese dinero, separar en partes iguales, podremos o no, si es en 2 partes, ¿cierto? Entonces con esto vamos a conocer, dice, criterios de divisibilidad, ¿sí? Criterios de la división, la divisibilidad entre 2. ¿Cuándo un número es divisible entre 2? Un número se puede dividir entre 2 cuando la última cifra es 0, 2, 4, 6 u 8. ¿Sí? Entonces, si a mí me dicen, por decir, si ABCD es un número de 4 cifras, cuando nos dan en matemática letras, arribita nos ponen esta rayita, quiere decir esto es un número de 4 cifras. Me dicen, ¿se podrá dividir entre 2? ¿Será divisible entre 2? Muy bien, entonces, ¿qué es lo que me tengo que fijar? Simplemente en la última cifra. Si D es igual 0, 2, 4, 6 u 8, quiere decir que este número se va a poder dividir entre 2. ¿Estamos? Muy bien. Ejemplos. Ejemplo. Si a mí me dicen, por decir, 4.327, ¿se podrá dividir entre 2? ¿Será divisible entre 2? Ojo, yo no tengo la necesidad de poder, pues quizás tomar un lápiz y estar ahí poniéndome a dividir, ya no. Simplemente me fijo en la última cifra. Este número termina en 7, no es un número par.
Por lo tanto, automáticamente yo digo, este número no se puede dividir entre 2. Pero si me dicen por decir 6.328 se podrá dividir entre 2, será divisible entre 2, pues me fijo en la última cifra y es 8, un número par. Entonces quiere decir que este número sí se va a poder dividir entre 2. ¿Sí? Entonces con esto, vuelvo a repetir, pues a nosotros nos ayuda bastante. Apenas miremos ese número, nosotros vamos a saber si se puede o no se puede dividir. ¿Sí? Muy bien, vamos con el siguiente criterio. A ver, voy a borrar eso. Ya está. Siguiente criterio. Divisibilidad entre 3. Ahora vamos a saber cuándo un número es divisible entre 3, cuándo se puede dividir entre 3. Y también es muy sencillo, ¿sí? Por decir, tengo A, B, C, D. Me dicen, ¿este número será divisible entre 3 o será múltiplo de 3? También se le dice así. Porque recordemos, a ver, saliéndome un poquito de este ejemplo, ¿sí? De este criterio, cuando nosotros hablamos de la divisibilidad, también sin querer ahí lo tomamos a la multiplicidad. ¿Y qué es multiplicidad? Pues es multiplicar, ¿verdad? Divisibilidad es dividir. Entonces, si a mí me dicen por decir 6 ¿será divisible entre 3? ¿Será divisible entre 3? Sí, ¿verdad? 6 es divisible entre 3 porque me da una división exacta. Ojo, cuando yo estoy hablando de divisibilidad, estoy hablando de la división exacta, cuando el residuo va a ser 0. No me tiene que quedar residuo, ¿sí? Estoy trabajando o vamos a trabajar con el primer tipo de división, que viene a ser la división exacta, cuando el residuo es 0. ¿Estamos? Entonces, si a mí me dicen 6, ¿se podrá dividir entre 3? Sí se puede dividir, ¿verdad? Se puede dividir. 6, ¿es divisible entre 3? Sí se puede dividir, ¿verdad? Acá el resultado es 2, porque 3 por 2 es 6. Entonces, cuando me dicen un número es divisible, o también me pueden decir es múltiplo. ¿Por qué? Si acá me dicen por decir 6 es divisible entre 3, sí. Y si me dicen 6 es múltiplo de 3, también es múltiplo, porque 3 por 2 me da 6, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros hablamos de este tema, vamos a saber bastante relacionar esa palabrita, divisibilidad y multiplicidad, ¿sí? Divisibilidad es cuando vamos a dividir y multiplicidad es cuando vamos a multiplicar. Entonces se dice divisible entre o múltiplo de, ¿sí? Divisible entre o múltiplo de. Así lo hablamos. Muy bien. Retomando entonces y regresando a lo que es la divisibilidad entre 3, si me dicen un número de 4 cifras, si es divisible entre 3 o múltiplo de 3, ¿qué se hace? ¿De qué manera vamos a reconocer? Es muy sencillo. Simplemente vamos a sumar cada una de sus cifras. Y si este resultado me da un múltiplo de 3, pues quiere decir que se va a poder dividir. Un ejemplo. Me dicen 723. ¿Se podrá dividir entre 3? Muy bien, imagínense, ¿verdad? Si no conociéramos este criterio, tendríamos que hacer la operación de división, probar todavía. Pero no, es muy sencillo. ¿Qué hacemos? Sumamos 7 más 2 más 3. ¿Cuánto es 7 más 2? 9. Más 3, 10, 11, 12. Y digo, 12 es múltiplo de 3. Quiere decir, 3 multiplicado por algún número me da 12. Sí, ¿verdad? 3 por 4 es 12. Por lo tanto, 723 se puede dividir entre 3. ¿Sí? Se puede dividir entre 3. Entonces, cuando es la divisibilidad entre 3, lo único que tenemos que hacer es sumar cada una de sus cifras. Si esta suma resulta un número múltiplo de 3, quiere decir que ese número se puede dividir entre 3. Otro ejemplo, si me dicen
1426 será divisible entre 3. Ya de frente sumamos 1 más 4 más 2 más 6. 6 más 4, 10 más 2, 12 más 1, 13. Y digo, 3 por algún número me da 13. No, ¿verdad? No me da. Por lo tanto, este número no se puede dividir entre 3. ¿Estamos? No es divisible entre 3. Y de esa manera nosotros vamos a ir reconociendo más fácilmente, pues en este caso hasta ahorita que estamos haciendo 2, cuando un número es divisible entre 2 y cuando un número es divisible entre 3. Entonces no nos olvidemos, por favor, cuando nos hablan de la divisibilidad entre 2, pues es fácil, nos fijamos en el último número nada más. Y cuando nos hablan la divisibilidad entre 3, también fácil, sumamos cada una de sus cifras. Si esta resulta un múltiplo de 3, quiere decir que ese número va a ser divisible entre 3, ¿verdad? Muy bien, continuamos. Divisibilidad entre 4. Entre 4. La divisibilidad entre 4 también es muy importante para nosotros poder reconocer y a la vez es muy sencillo. También es muy sencillo. Si me dicen por decir ABCD, un número de 4 cifras, ojo, puede ser de 3 cifras, 2 cifras, eso no importa. ¿Eh? Me dicen un número de 4 cifras. ¿Cuándo se le conoce si se va a poder dividir entre 4 o no? Muy sencillo. ¿Qué es lo que se hace? Pues simplemente lo que nosotros vamos a hacer es fijarnos, ¿sí? Fijarnos en las dos últimas cifras, en C y D. Me fijo en C y D, si esto resulte 0, ¿sí? Si es 0, o quizás es un múltiplo de 4, 0, o múltiplo de 4, pues quiere decir que este número también se va a poder dividir entre 4, ¿sí? Se va a poder dividir entre 4. Pero acá quiero enseñarles dos formas. La primera forma es esta, pero esta tampoco como que no nos ayuda mucho, ¿verdad? Porque si a mí me dicen por decir 726 será divisible entre 4, me dicen. Muy bien, esto me dice si 26 es divisible entre 4, las dos últimas cifras. 4 por cuánto me da 26, 4 por ningún número me da 26. Entonces este número no es divisible entre 4. Pero si me dan un número un poquito más grande, por decir 189, me dicen, ¿será divisible entre 4? 89 todavía me hace pensar, ¿verdad? 4 por cuánto me da 89 y pierdo tiempo. Y lo que nosotros menos queremos en matemáticas es perder el tiempo. Entonces, para esto, pues tenemos otra manera súper fácil, porque los criterios de divisibilidad entre 4 simplemente voy a trabajar con las dos últimas cifras, las dos últimas, las demás no me interesan, solo trabajamos con las dos últimas cifras. Entonces, si a mí me dicen 189 será divisible entre 4, si yo quiero aplicar la primera forma, la que está acá en la pantalla, pues es muy grande, ¿verdad? 4 por cuánto me da 89, todavía me hace pensar. Entonces, para eso tenemos otra manera más sencilla. Y vamos a empezar a enumerar de derecha a izquierda, empezando desde el 1 y el 2, nada más, porque trabajamos con las dos últimas cifras, el 1 y el 2. ¿Y qué se hace? Ahora multiplico 2 por 8 más 1 por 9. 2 por 8, 16, más 1 por 9, 9. 16 más 9, 25. Y acá sí, rapidito. 25 es múltiplo de 4. ¿4 por cuánto me da 25? Por ningún número. Quiere decir que este número tampoco es divisible entre 4 porque no es múltiplo de 4. ¿Estamos? A ver, si tengo otro número, por decir 86. 88 lo voy a poner para que se puedan dar cuenta. 788 nada más. 788 nada más. Vuelvo a repetir, para trabajar la divisibilidad entre 4 solo me fijo en las dos últimas cifras. Nada más. Lo demás no me interesa. ¿Puedo tener un montón? Eso no importa. Me fijo en las dos últimas cifras. 88 todavía me hace pensar, ¿verdad? 4 por cuánto me da 88. Tengo que buscar. Entonces, ya no lo voy a buscar. De frente
enumero el 1 y el 2 y multiplico 2 por 8, 16 más 1 por 8, 8, 16 más 8, 24. Y digo, ¿24 es múltiplo de 4? Sí, porque 4 por 6 es 24. Por lo tanto, este número es divisible entre 4 o múltiplo de 4. ¿Sí? Entonces, cuando nos hablan de la divisibilidad entre 4, simplemente trabajamos con las dos últimas cifras. Si estas son 0, son divisibles. O si estas resulten un múltiplo de 4, también se pueden dividir. Y tenemos dos maneras de poder reconocer, ¿verdad? Una es de frente, directamente, separando nada más las dos últimas cifras. O lo otro es, pues, enumerando. De derecha a izquierda, empezamos siempre por el 1 y el 2. Ojo, el 1 y el 2, no puedo poner el 2 y el 1, ¿eh? El 1 y el 2. Y de esa manera reconocemos rápidamente. Muy bien, siguiente. Divisibilidad. Divisibilidad entre 5. Entre 5. Esto es un poco más sencillo, la divisibilidad entre 5, porque acá, si yo tengo por decir ABC, un número de 3 cifras, me dicen, ¿se podrá dividir entre 5? Fácil. ¿Cómo lo reconozco? La última cifra C simplemente tiene que ser 0 o tiene que ser 5. Si termina mi número en 0, se puede dividir entre 5. Si termina mi número en 5, se puede dividir entre 5. Ojo, solo en 0 y en 5. Si termina en otro, no se puede dividir. Ejemplo, si me dicen 7.420, me dicen 1.235, me dicen 4.327, me dicen 542, ¿sí? ¿Cuántos de estos números son divisibles entre 5? Muy bien, dice la teoría que tiene que terminar en 0 o en 5, nada más. Y me fijo, la última cifra termina en 0, se puede dividir entre 5. Termina en 5, se puede dividir entre 5. Termina en 7, no se puede dividir entre 5. Termina en 2, no se puede dividir entre 5, ¿sí? Entonces acá la regla como que es un poquito más sencillo cuando es la divisibilidad entre 5, porque simplemente la última cifra, ojo, última cifra, no la primera, ¿eh? La última cifra tiene que ser 0 o 5, nada más, ¿sí? Muy bien. Siguiente divisibilidad es la divisibilidad entre 7. Entre 6 lo que hacer. Directamente no existe la divisibilidad entre 6. ¿Por qué? Porque al 6 nosotros ya lo podemos trabajar juntando dos divisibilidades, la del 2 y la del 3, porque 2 por 3 nos da 6. Entonces, para que un número sea divisible entre 6, tiene que cumplir la divisibilidad del 2 y la divisibilidad del 3. ¿Qué dice el 2? Que tiene que terminar en un número par, en 0 o en un número par. ¿Y qué dice la divisibilidad entre 3? Que la suma de sus cifras tiene que ser múltiplo de 3, ¿sí? A ver, un ejemplo. Me dicen 174. ¿Será divisible entre 6? Muy bien. Entonces, tiene que cumplir la divisibilidad del 2, termina en 4, en un número par, ya cumple hasta ahí. Tiene que cumplir la divisibilidad del 3, que la suma tiene que ser un múltiplo de 3. 7 más 1, 8. 8 más 4, 12. Y 12 es múltiplo de 3, porque 3 por 4 me da 12. Por lo tanto, este número se puede dividir entre 6. ¿Sí? Se puede dividir entre 6. Ahora, si me dicen por decir 25, ¿se podrá dividir entre 6? A ver, basta con que uno de ellos no cumpla, ese número ya no se puede dividir. Me fijo, para que sea divisible entre 2, ¿termina en 0 en un número par? No. ¿Para qué me tomo el afán ya de estar probando si se puede dividir entre el 3? Si falla uno, ya no se puede. Quiere decir que este número no se puede dividir entre 6. ¿Estamos? Muy bien, continuamos entonces con las siguientes divisibilidades. Vamos a empezar ahora a conocer cuando un número es divisible entre 7, ¿sí? Entre 7. Divisibilidad entre 7. Cuando un número es divisible entre 7, también se le reconoce muy fácilmente, ¿sí? Se le reconoce muy fácilmente.
Por decir, tenemos A, B, C, D, un número de 4 cifras. Me dicen, ¿será divisible entre 7? Para esto también les voy a enseñar 2 formas de poder resolverlo. La primera forma es ABC y lo dejamos en paz al último número. Lo dejamos ahí, tranquilo. Lo vamos a restar el doble del último. Si este resultado es un múltiplo de 7, ese número, eso quiere decir que ese número se va a poder dividir entre 7. ¿Sí? A ver, vamos a ver un ejemplo. Por decir, 4.326. Me pregunta, 436 nada más. ¿Será divisible entre 7? 436 será divisible entre 7. Muy bien, aplicando esta primera forma, digo 43 menos el doble del último, 2 por 6, ¿verdad? 43 menos 2 por 6, 12. ¿Cuánto es? 3 menos 2 es 1, 4 menos 1 es 3. 31 es múltiplo de 7. ¿7 por algún número me da 31? No, ¿verdad? No me da. Por lo tanto, este número no es divisible entre 7. Pero todavía, mira, tengo que estar haciendo algo largo por ahí. Entonces, hay otra forma de poder reconocer. Es la segunda forma. ¿Sí? Si me dicen por decir 8.325 será divisible entre 7, imagínense, ¿ven? Acá, si yo quiero aplicar la primera forma, tendría 832 menos 2 por 5, 10, 822. ¿Será múltiplo de 7? ¿7 por cuánto me da 822? Pierdo tiempo pensando. Entonces, para eso está esta segunda forma. ¿Y cómo se trabaja esta segunda forma? Parecido a la divisibilidad entre 4, enumerando. ¿Y de qué manera se enumera? Siempre empezando de derecha a izquierda. Empezamos por el 1, empezamos por el 3, empezamos por el 2. Eso es el orden. 1, 3, 2. Si tenemos más, nuevamente los números, pero con signo negativo. Ya empezaríamos menos 1. Si tuviera un número más, empezaría menos 3. ¿Sí? O sea, es el patrón que se repite. 1, 3, 2. Menos 1, menos 3, menos 2. Si tuviera más, nuevamente regreso a lo positivo. 1, 3, 2. Y así sucesivamente vamos a ir repitiendo. Pero en este caso solo necesitamos hasta el menos 1. ¿Y de qué manera ahora me ayuda? Multiplico. Menos 1 por 8, menos 8. Acá son positivos los dos. Se multiplican estos dos. 2 por 3, 6, más. Nuevamente se multiplican. 3 por 2, 6, más. 1 por 5, 5. Acá. Signos diferentes, se restan los números. 8 menos 6, 2. Signo del mayor. 6 más 5, 11. ¿Cierto? Acá, signos diferentes, se restan los números. Signo del mayor, 9. Y digo, 9 será múltiplo de 7, un número más cortito para poder rápidamente reconocer. 9 es múltiplo de 7, 7 por algún número me da 9, no, ¿verdad? Por lo tanto, este número de 8.325 no se puede dividir entre 7. ¿Sí? No se puede dividir entre 7. Entonces, yo creo que es la manera más rápida, más fácil de nosotros poder reconocer cuando un número es divisible entre 7. ¿Sí? Muy bien. Siguiente. 7. Divisibilidad entre 8. Entre 8. Cuando nos hablan de la divisibilidad entre 8 es parecida a la divisibilidad del 4. Porque recordemos que 4, por decir, es 2 al cuadrado. 8 es 2 al cubo. Son potencias de 2, nada más. Fácilmente, me voy de frente a los ejemplos porque ya no quiero cansarlos. Por decir, me dicen 4.327 será divisible entre 8. Fácil. ¿Qué es lo que voy a hacer cuando me piden la divisibilidad entre 8? Voy a empezar a poner los numeritos de derecha a izquierda, empezando por el 1, el 2, ya no sigue el 3, sino el 4, directamente. Quiere decir, si sus 3 últimas cifras terminan en 0, o, caso contrario, pues sus 3 últimas cifras tienen que ser múltiplo de 8 para que se pueda dividir entre 8. Sus 3 últimas cifras, ¿sí? Entonces, solamente trabajo con las 3 últimas cifras.
En este caso es 327. Empiezo de derecha a izquierda, enumerar. El orden es 1, 2, 4. 1, 2, 4. No entra el 3 acá. Entonces ahora estos dos se multiplican. 4 por 3, 12 más. Estos dos se multiplican. 2 por 2, 4 más. Estos dos se multiplican. 1 por 7, 7. 12 más 4, 16, ¿verdad? 16 más 7, 23. Y digo, 23 será múltiplo de 8. ¿8 por algún número me da 23? No. Por lo tanto, este número tampoco se puede dividir entre 8. ¿Sí? Y de esa manera lo sacamos fácilmente. Siguiente, 8, divisibilidad entre 10. Entre 10. ¿Cuándo un número es divisible entre 10? Fácil. Cuando la última cifra, A, B, C, D, si tengo mi número de 4 cifras y me dicen ¿se podrá dividir entre 10? Simplemente me fijo en la última cifra. Que D tiene que ser 0. Nada más. Si tengo por decir 14.350, ¿se podrá dividir entre 10? Me fijo en la última cifra, es 0. Sí se puede dividir. Me dicen 725, ¿se podrá dividir entre 10? Me fijo en la última cifra, no es 0. Por lo tanto, no se puede dividir. ¿Sí? Entonces, cuando es 10, es súper fácil. Simplemente el número tiene que terminar en 0, no más. ¿Sí? Y finalmente tenemos la divisibilidad entre 11. Entre 11. Divisibilidad entre 11. ¿Cuándo se dice que un número es divisible entre 11? Fácilmente, rápido. Me voy a los ejemplos. Me dicen por decir 7.235 será divisible entre 11 o será múltiplo de 11. Fácil. ¿Cómo se trabaja? Nuevamente voy a empezar no a enumerar de derecha a izquierda, pero ahora voy a poner los signos. Empiezo con positivo, negativo, y digo menos 7 más 2 menos 3 más 5, cada uno con su signo. ¿Sí? Empezando del positivo, negativo, vamos intercalando los signos. Y acá pues tengo esto ya es otro tema que me imagino que también lo han visto el video. Signos diferentes se restan los números, signo del mayor menos 5. Signos diferentes se restan los números, signo del mayor positivo más 2. Signos diferentes se restan los números, signo del mayor. Y digo, menos 3 será múltiplo de 11, no. Porque ¿qué son los múltiplos? 11 por 1 es 11, 11 por 2, 22, ¿verdad? 11 por 3, 33. Esos son múltiplos, los resultados de multiplicar el 11 por los números naturales. Entonces, menos 3 no es múltiplo. ¿Sí? Entonces, esto ha sido en cuanto a lo que es este tema de los criterios de divisibilidad. Como vuelvo a repetir, con estos criterios nos ayuda bastante a nosotros poder reconocer de una forma directa, de una manera más sencilla, cuando un número es divisible entre un número que no está. ¿Estamos? Espero que hayan comprendido este tema. Es un tema súper importante, súper sencillo y sobre todo súper bonito. ¿Sí? Un abrazo a la distancia y ya nos reencontramos en el siguiente video para continuar con lo que son los siguientes temas. Hasta pronto.